El siguiente punto del orden del día, por favor. Con mucho gusto, señor presidente. Tercero, lectura del currículum de la doctora Marta Esperanza Ramos de Echandía. Por favor. Procedo a leerlo. Marta Esperanza Ramos de Echandía es una abogada, jurista, traductora y escritora colombiana de nacimiento, portuguesa por naturalización y ciudadana europea. Nació en Chaparral, Tolima. Es hija de Aníbal Ramos Oviedo y Mari Rodríguez de Ramos. Fue formada por sus padres en la convicción de que la educación, la honradez y el trabajo duro son los medios eficaces para ascender en la vida. Es la primera hija de una familia tolimense de 6 hermanos que conforman su núcleo familiar. Contrajo matrimonio con el periodista y dirigente del Partido Liberal Álvaro Echandía Santofimio. Se formó como abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Su tesis de grado fue dirigida por los profesores Saúl Sotomonte y Manuel Urrueta Ayola. A esta tesis el señor doctor Antonio Rocha Alvira, en su calidad de presidente, le escribió un prólogo que fue publicado en las páginas 6 y 7 de las lecturas dominicales del diario El Tiempo de Colombia el 6 de marzo de 1983. Su grado se llevó a cabo el 12 de diciembre de 1980 en el Externado de Colombia y recibió el diploma de manos del señor rector Fernando Inestrosa Porero. El Consejo Superior de la Judicatura le escribió su tarjeta profesional de abogada número 29651 con fecha 31 de marzo de 2004, después de aprobar el examen respectivo con la más alta calificación ante el Tribunal Académico. Le fue concedida la equivalencia a su licenciatura en Derecho por la Universidad de Lisboa en Portugal, Europa. Ha ejercido el Derecho, la política, el periodismo y la docencia. Aprendió el portugués en la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa y es miembro de la Asociación Portuguesa de Traductores. Se ha desempeñado como traductora en diversas áreas, incluyendo el derecho administrativo, la literatura y la historia política contemporánea de Portugal. Abro comillas, cuento para mis nietos, cierra comillas, de la primera dama, doña Cira Danta Machado, cuentos portugueses para adultos de José María Eca de Queiroz, Derecho Administrativo General del actual presidente de Portugal, su excelencia doctor Marcelo Rebelo de Sousa, y el ensayo autobiográfico político e ideológico de la autoría del expresidente y ex primer ministro de Portugal, señor doctor Mário Soares, titulado Mário Soares o la lucha por la democracia, con prólogos de los presidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, el cual fue preparado en su voz en la modalidad de audiolibro para la biblioteca del Instituto Cervantes y circula en YouTube. Son algunas de las obras que Marta Esperanza ha traducido al español y que ha presentado en Bogotá en el Salón Simón Bolívar del Club de Abogados, en Lisboa en el auditorio de la Fundación Mário Soares, en el Salón Noble de la Cámara Municipal y en la Biblioteca de la Asamblea de la República de Portugal. Igualmente las ha dado a conocer al público iberoamericano en el Salón de Pasos Perdidos del Senado de España en Madrid y en Washington en la librería del Fondo de Cultura Económica. La obra Mário Soares o la lucha por la democracia ha sido acogida en los fondos bibliográficos del prestigioso Colegio de Europa, con sede en Brujas, Bélgica, institución de élite reconocida por formar líderes de Europa y funcionarios de la Unión Europea. Cuenta con formación de posgrado y los ha realizado en varios países en diversas áreas, entre otros en España, en el Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal de la Universidad de Salamanca, en donde adelantó posgrados en Ciencia Política e Historia del Arte. Igualmente en España cursó el doctorado de la UNED Madrid en la Facultad de Ciencia Política y Sociología, realizando el programa
la realidad política de América Latina. Obtuvo la suficiencia investigadora el 4 de diciembre de 2001, siendo calificada como sobresaliente. En Portugal estudió en el Instituto de Estudios Europeos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, una especialización en instituciones europeas, vertiente jurídica. Fruto de sus estudios y de su interés por conocer y entender el fascinante proceso de integración económica, política y jurídica que ha dado lugar a la Unión Europea, es el libro Derecho de la Unión Europea, en cuya escritura ha ocupado estos últimos meses. Una ponencia basada en él es la que la doctora Marta Esperanza presentará en el día de hoy a la Academia Colombiana de Jurisprudencia para formalizar su ingreso como miembro. En el ejercicio de la política sirvió al departamento del Tolima de manera simultánea como diputada a la Asamblea Departamental y concejal del municipio de Chaparral durante los periodos comprendidos de 1982 a 1990. Marta Esperanza Ramos de Chandía ha sido objeto de varios reconocimientos por su labor integradora en Iberoamérica a través de la traducción y por su acción social de siempre. En concordancia con esta consideración, la Sociedad Colombiana de Prensa y la Fundación Especial para la Mujer y la Niñez Femina la han condecorado en ceremonia llevada a cabo en la Sala de la Constitución del Capitolio Nacional del Congreso de la República de Colombia, con la Gran Cruz Orden al Mérito de la Comunicación Social Iberoamericana Antonio Nariño, en el grado de Gran Dama, y con la Orden al Mérito Social Colombiano Antonia Santos. De la misma manera le fue otorgado el Premio Nacional de la Comunicación y el Periodismo Alfonso López Miquelsen. Actualmente vive en Colombia y Portugal porque ama disfrutar de las culturas de sus dos patrias y ejercer plenamente en ellas los derechos que le otorga el hecho de ser colombiana de nacimiento y portuguesa por naturalización. Leído el currículum de la doctora Marta Esperanza. Muchísimas gracias, señor secretario. Doctora Esperanza, realmente hemos quedado sorprendidos de la magnitud tan importante de su hoja de vida, tanto por su trayectoria universitaria en Colombia, en España y en Portugal, como por todos sus desarrollos intelectuales en esas labores nacionales e internacionales. Realmente, después de escuchar la gran cantidad de títulos que adornan su currículum vitae, quedamos muy complacidos de recibirlo en la academia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Señor, siguiente punto, por favor. Con mucho gusto, señor presidente. 4. Presentación del trabajo. La Unión Europea. Un fascinante proceso de integración económica, política y jurídica, por la recipiendaria doctora Marta Esperanza Ramos de Chandía. Tiene la palabra la doctora Marta Esperanza por ocupar la tribuna, por favor. Gracias. Señor presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, señores y señoras miembros de la Comisión de la Mesa y de la Corporación, distinguidos juristas, académicos, compañeros y amigos que nos acompañan esta tarde. En primer lugar, quiero agradecer la inmensa generosidad que han tenido todos ustedes al disponer de este espacio, de su valioso tiempo para acompañarnos en esta tarde en que se formaliza mi ingreso a la Academia de Jurisprudencia, distinción que recibo con humildad y que me empeñaré en honrar por el alto honor que ello significa y el compromiso que conlleva. Me complace y de verdad que me entusiasma inmensamente ver aquí a mis profesores, un espacito para darle las gracias al doctor Sotomonte, al doctor Manuel Urrueta, al doctor Alfonso López, a la señora Marta Blanco de Lemus, al doctor Carlos Orjuela, a mis compañeros del colegio, de la universidad, al doctor Cesario Rocha Ochoa, pues que me han formado mi vida. Soy lo que soy, he llegado donde estoy porque ustedes formaron parte de mi vida, me ayudaron, me formaron
y entonces de verdad que es supremamente grato para mí volvernos a encontrar esta tarde. Entonces procedo con mi exposición. El título de mi ponencia: La Unión Europea, un fascinante proceso de integración económica y política y jurídica, está inspirado en el libro Derecho de la Unión Europea, este libro, que es el resultado del deseo que nació en mí desde cuando en las aulas de la Universidad de Lisboa, cursando el posgrado en instituciones europeas, vertiente jurídica, anhelé escribirlo. ¿Para qué? Para compartirlo con las personas de a pie, de lado y lado del Atlántico. Esto no está escrito para especialistas, está escrito para la gente de a pie, de lado y lado del Atlántico, porque hoy por hoy, por el fenómeno de la migración, conocer este tema se volvió de vital importancia y de inmensa actualidad. Y yo allá en Lisboa me gusta a todos los ir a desayunar a diferentes cafés, porque como en Portugal en cada esquina hay un café. Entonces hablaba con las personas y me daba cuenta que ellos, siendo portugueses, no sabían de la Unión Europea. Y yo dije, oiga, pero esto es increíble. Y le preguntaba a los inmigrantes, ¿ustedes qué saben de la Unión Europea? No, nada, que la gente llega ya con otra visión a trabajar, a buscar la comida, pero del derecho nada. Y resulta que el derecho es como el aire, nos afecta a todos. Entonces yo desde entonces, como los profesores eran el doctor Marcelo Rebelo de Sousa y el doctor Fausto de Cuadros en el Instituto de Estudios Europeos, dije, voy a escribir algo. Y pasó el tiempo hasta que por fin lo pude materializar, y pues ustedes aquí en la academia tuvieron la generosidad de aceptar que yo me basara en este libro para hacer la ponencia y que presento en esta tarde a ustedes. Entonces, a primera vista, este tema de la Unión Europea parece complejo y lejano, pero resulta que no. La historia registra cómo se avanzó este proceso de integración económica, política y jurídica. Lo he puesto en ese orden: económica, política y jurídica. ¿Por qué? Porque tenemos entonces que, para entender qué es la Unión Europea, irnos hasta la historia de Europa. El doctor Alfonso López lo sabe muy bien. Hasta la historia de Europa, y entonces recordamos cómo, después de que la Segunda Guerra Mundial dejó devastada Europa, todo quedó destruido. Y entonces era 1946 y el 19 de septiembre el primer ministro y el militar británico de Inglaterra, del Reino Unido, el señor Winston Churchill, el 19 de septiembre de 1946, en la Universidad de Zúrich. Y ve lo importante que los políticos vayan a las universidades. Expuso allá la urgente necesidad de ya no pensar más en la guerra, sino que era necesario unirse. Y entonces, mirando para América, dijo: hay que crear los Estados Unidos de Europa. 1946, ante los estudiantes de la Universidad de Zúrich. Y dijo también que había que crear el Consejo de Europa, que debía ser un organismo integrado por todos los países de Europa, porque es que Europa no es la Unión Europea. Europa es un continente que está integrado por 50 países, y la Unión Europea es una asociación integrada solo por 27 países que forman parte de Europa, pero que solamente ellos han trabajado para integrarse y formar la Unión, que se llama la Unión Europea. Entonces vamos, 1946, Winston Churchill, expuso esta idea a los estudiantes. Pero como para que las ideas se materialicen hay que dejar que pase el tiempo y se madure la idea. Pasaron 5 años y llegó 1950. Y entonces en 1950 otro, porque el conflicto, ¿cuál era? El conflicto era de la Segunda Guerra Mundial, y entre ellos era entre Alemania y Francia. El conflicto era, ¿por qué? Por el control de ¿qué?
del carbón y del acero, que eran los materiales para construir las armas. Entonces pasaron 4 años y llega en Francia, en París, el ministro de Relaciones Exteriores, que se llamaba Robert Schuman, asesorado por Jean Monnet y su equipo, porque nunca es una persona solita la que hace las cosas, es un equipo. Ese equipo francés dijeron, maduró la idea de Churchill, dijeron, hay que exponerla. Y entonces, en el Salón del Reloj del Ministerio de Relaciones Exteriores en París, el señor Robert Schuman pronunció lo que se llamó la Declaración Schuman, diciendo que era necesario crear la asociación del carbón y del acero, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, se llaman la CECA. ¿Para qué? Para hacer negocios, lo que nos enseñaba usted en Derecho Comercial, para hacer negocios. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente hace negocios gana plata y se le olvida el conflicto, porque la plata le gusta a todos. Y entonces dijeron, vamos a crear la Comunidad del Carbón y del Acero, y la crearon. 6 países fundadores, creando haciendo realidad esta propuesta que hacía Robert Schuman con Jean Monnet, que fue el ideólogo de esta propuesta. Y entonces pasó al año siguiente, y en 1951, ahí mismo en París, se creó el primer tratado que instituyó la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Y una cosa maravillosa, Francia y Alemania dejaron de pelear porque empezaron a hacer negocios, y entonces el conflicto se alejó. Que era lo que pretendían. Entonces esa era una declaración ¿qué? Política. La política era el objetivo fundamental, pero se integraron, se unieron a hacer negocios, y entonces vino la integración económica. ¿Y eso que trajo como consecuencia? Lo jurídico, que fue el tratado. Por eso yo digo que es fascinante, y así titulé esta exposición, un fascinante proceso de integración económica, política y jurídica. Si van viendo cómo la política trae la economía, y la economía trae el derecho, porque fue el tratado, el primer tratado, que es el germen de la Unión Europea, que viene a ser la fuente primaria del derecho de la Unión Europea. La fuente primaria del derecho de la Unión Europea son esos, los tratados. Entonces ahí viene el primero, 1951. Y siguió la cosa. Dijeron, bueno, pero entonces hay que seguir. Entonces vino 1957. Ay, doctor Emilsi, qué alegría verla, bienvenida. Entonces llegó 1957, y entonces dijeron, hay que seguir con la integración económica, no nos podemos quedar en el carbón y el acero, porque crearon una autoridad común, y empezaron entonces a crear las primeras instituciones supranacionales. Crearon que fue Jean Monnet, el francés, el primero, que fue la primera autoridad supranacional. Ahí empieza, ese es el germen, 1951. Entonces luego llega 1957, y dijeron, entonces vamos a constituir ahí mismo en París un tratado para establecer la Eurozona, o sea, la Europa para la explotación de la energía atómica, pero hacerlo de manera racional, porque empezaba 1957. Y entonces sigue lo mismo. ¿Y cuáles fueran esos países, esos 6 países fundadores? Bélgica, Francia, República Federal de Alemania, o sea, Alemania Occidental, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Esos 6 países fueron los fundadores de lo que vino a ser ahora la Unión Europea, que está integrada por 27 países en la actualidad, que no es Europa. Europa son 50 países que integran el continente. ¿Y qué pasó? Entonces en 1957 crearon ellos mismos, esos 6, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que se llamó la Eurozona. Esa decisión de crear esos estados
nos sigue demostrando la importancia de la política. Todo es un movimiento político. La política nos llevó allá y sigue avanzando. Apenas van 6, entonces ¿cómo llegaron a 27 que están hoy? Apenas vamos en 1957. Muchos de los compañeros del externado han nacido, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Entonces se firma después el Tratado de Luxemburgo, que es el que establece, porque ellos piensan, ya hemos creado la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, ya hemos creado la Comunidad para la Explotación de la Energía Atómica, y entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a pensar en el mercado único, porque el comercio es el que da el dinero. Pero hay que entonces empezar a crear el mercado único. ¿Y cómo hacemos? Pues entonces vamos a eliminar los aranceles entre nosotros 6, eran solamente 6, y los otros estaban mirando cuando nos metemos ahí, lo estaban mirando cómo funcionaba la cosa, y resulta que funcionó. Entonces en Luxemburgo se reunieron y crearon el mercado único europeo, pero para entre ellos 6. ¿Y qué más hicieron? Para la libre circulación de bienes, capitales, servicios y personas. Y entonces, y amplió la política externa entre ellos, ya ellos 6 tenían eso. Y sigue adelantando el tiempo y los otros mirando, y entonces llega el año 1992, y el 7 de febrero, entonces en Maastricht, se firma en Maastricht, el 7 de febrero de 1992. ¿Sí ve cómo va pasando el tiempo? Pues es que la historia no se hace como el Nescafé instantáneo, es un proceso que es duro, es difícil, porque a pesar de todo esto, ha habido mucha lucha, mucho problema, mucho conflicto, pero lo admirable de ellos es la voluntad de querer salir adelante, la voluntad de mantenerse unidos para ser una potencia después de que fueron devastados en la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que es fascinante, ver cómo estas naciones que no tienen nada en común, pero solamente tienen en común el deseo de unidos salir adelante, porque la unión es la que hace la fuerza. Por eso Unión Europea, de ahí viene. Y entonces en 1992 en Maastricht firmaron el tratado que se llamó Tratado de la Unión Europea, porque ahí entonces institucionalizó ya, como la Unión Europea, esos 3 pilares: la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la Comunidad Exterior para la Política Exterior y la Seguridad Común, y la Comunidad para la Justicia del Interior. Ya ellos van teniendo esos 5 pilares para fortalecerlos a ellos. ¿Y qué acontece entonces? Dice, nosotros somos nacionales, ya tenemos el mercado único, tenemos la libre circulación de personas. ¿Sí ve cómo van avanzando, Nos falta una cosa: la ciudadanía europea. Entonces crearon la ciudadanía europea, que es anexa a la del nacional. Por eso cuando el doctor Gilberto leyó, Marta Esperanza es portuguesa por naturalización y ciudadana europea. ¿Por qué es eso? Porque de acuerdo a este tratado de Maastricht, que es el derecho, se estableció como anexo a la ciudadanía del Estado miembro, la ciudadanía europea. Y entonces empezaron a crear los derechos de la ciudadanía europea, y entonces crearon la Carta Fundamental de los Derechos de la Unión Europea, y lo van integrando en tratados que son la fuente del derecho de la Unión Europea. ¿Qué es el derecho de la Unión Europea? Los tratados, esa es la fuente primaria. Después ellos van estableciendo simultáneamente con esto las instituciones, porque la integración es económica, política y jurídica, y a la par de eso, entonces, ¿qué hacemos? Que tenían ya los ciudadanos. Entonces, los dirigentes tomaban estas decisiones, y los ciudadanos de a pie, ¿qué? ¿Qué hacemos con los ciudadanos de a pie? Hay que crear el Parlamento Europeo. ¿Para qué? Para que sea elegido directamente por el ciudadano. Y vea lo fascinante: un tipo de Lisboa, Portugal, puede votar por el Parlamento Europeo.
un tipo en Bruselas, Bélgica, un tipo de una persona, un ciudadano, puede votar en Bruselas, Bélgica. Y crearon entonces la primera institución que se llama el Parlamento Europeo, que es supranacional, que representa directamente a los ciudadanos y que los ciudadanos la eligen directamente ellos. ¿Sí ven cómo la nación, por la importancia de los dirigentes, cómo la nación va creando la conciencia de los ciudadanos, que el poder sale de ellos, que tienen la obligación y el derecho de conformarlo, de integrarlo, de participar en su conformación, ejercicio y control? Y ahí ya va el Parlamento Europeo. Y siguen avanzando. Por eso la importancia de los dirigentes. Siguen avanzando y entonces llegamos al siglo XXI. Ya salimos, acuérdense que empezamos en 1949, ya vamos viajando por Iberia. Entonces llegamos al año 2001, en el siglo XXI, y es cuando el 26 de febrero se firma en Niza el Tratado de Niza, que introdujo reformas institucionales para que la Unión Europea pudiera funcionar de manera eficiente. ¿Y por qué? Porque entonces se integraron los otros países de Europa Central. Entonces ya van integrándose los países de la Europa Central, porque a la gente le gusta unirse a donde están bien, donde hay prosperidad. Entonces se unieron ellos y ya iban 12 países ahí, y permitieron una cosa, porque como todos no avanzan al mismo ritmo, hay unos que avanzan como en los colegios, unos van más rápido y otros más despacio, pero todos son del mismo colegio, así era, todos eran europeos. Entonces establecieron una cosa que se llama la cooperación reforzada, que consiste en que ellos permiten que los países más atrasados de la Unión, pues entonces se unen entre ellos y en un proyecto que ellos quieran, y los otros van avanzando a su propia velocidad. Como quien dice, cada uno va a su ritmo, pero todos van en el mismo. ¿En el cuál es el camino? Unidos en la diversidad. Entonces dijeron, bueno, entonces ya tenemos el mercado único europeo, ya tenemos las instituciones supranacionales, y ya tenemos que tener un día de Europa, unos símbolos que nos identifiquen, para estimular la ciudadanía. Entonces dijeron, ¿cuál va a ser el día de Europa? Entonces el día de Europa es el 9 de mayo. ¿Por qué el 9 de mayo? Porque el 9 de mayo fue el día en que Robert Schuman, que se considera el padre de la Unión Europea, hizo la declaración. Entonces, para conmemorar ese día, el día de Europa es el 9 de mayo. Dijeron, bueno, ¿y qué bandera vamos a tener? Porque necesitamos símbolos para identificar las naciones. ¿Sí? Cuando nosotros vemos la bandera y tocamos el himno nacional, sentimos una alegría tan grande. Ellos necesitaban también estimular eso para estimular la unión. Entonces, somos europeos. Entonces, ¿cuál es el himno de la Unión Europea? Entonces hicieron un concurso y llegaron a concluir, escogieron como himno lo que nosotros conocemos como la Oda a la Alegría de Beethoven, que llamamos nosotros aquí la Oda a la Alegría, pero es la versión instrumental. La letra que nosotros oímos, que escuche hermano la canción de la alegría, ese no es el himno. Eso fue una letra que hizo un señor que se llama Miguel Ríos, que es español, y tuvo éxito en Hispanoamérica. Pero el himno de la Unión Europea es simplemente la versión instrumental de Beethoven. Bueno, y entonces, ¿qué bandera le vamos a poner? Entonces establecieron que la bandera era un rectángulo azul y en el centro 12 estrellas, en 12 estrellas doradas, porque el número 12 es el de la unidad, no significa que represente el número de los países miembros, nada de eso, es por mostrar la unidad, que el número 12 es la unidad y ese es la bandera. ¿Y el lema de la Unión Europea cuál es? Pues lo que más significa, ¿qué es la Unión Europea? Unida en la diversidad. Ese es el lema de la Unión Europea, unida en la diversidad. ¿Sí? Qué bonito, cómo va todo ensanchándose y haciendo un engranaje que nos permite conocer y aprender de esta gente que no tienen la lengua en común, manejan 24 lenguas, pero ¿qué tienen?
el deseo de salir adelante por encima de todo y de no volver a la guerra. Leo el conflicto. ¿Por qué? Pues por lo bueno del comercio, yo me acordaba del doctor cuando nos hablábamos allá del comercio, decía el comercio. Y ese es el que ha hecho entonces la fuerza para que la Unión Europea logre tener este avance. Después de este tratado, bueno, y luego sigue avanzando, vamos en el 2001, luego llega el año 2007, y entonces vamos a llegar a Portugal. ¿Por qué? Porque el tratado tiene el nombre del país donde se reúne. Llega el año 2007 y van a Portugal, y entonces se firma el tratado de Lisboa, porque allí fue donde se realizó, y se llama Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, porque ya estaba todo, pero ahora necesita como especie de código de procedimiento de nosotros, más o menos. Entonces, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se firmó en Lisboa en el 2007 y entró en vigor en el 2009, porque eso, el tratado se firma entre todos y luego cada país tiene que ratificarlo. Por eso se demoran 2 años en el proceso. Eso no es como el Nescafé instantáneo. Miren, ¿ya cuántos años llevamos? Vamos en el 2009 y empezamos en 1946. Por eso es un vertiginoso proceso, pero que nos permite ver cómo las naciones pueden lograr avanzar solo por el deseo de tener la prosperidad para su población, porque la Unión Europea en este momento tiene unos habitantes inmensamente grandes, una población inmensamente grande. El Tratado de Lisboa, ¿qué hizo? Consagró los valores fundamentales de la Unión Europea. Cuando estableció el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, estableció los valores fundamentales. ¿Y cuáles son los valores fundamentales de la Unión Europea? La dignidad humana, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Y lo más significativo de este tratado, y que por eso se llamó Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, fue que fusionó los tratados que se habían establecido en Roma en 1951 y en 1957 para permitir entonces que ahora sí este engranaje avanzara y fuera entonces, tuviera el carácter de supranacional. Los países tienen la obligación de integrarlo dentro de su legislación nacional. Y un problemita, entonces, ¿y quién nos va a resolver los problemas que tengamos entre nosotros? Que ya tenemos el dinero, tenemos el comercio, ya tenemos la libre circulación de personas, ya tenemos la ciudadanía, y ahora cuando haya problemas entre nosotros, ¿quién nos lo resuelve? Entonces hay que crear el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y lo crearon. Y es ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que a través de su jurisprudencia ha permitido entonces que se vaya uniformizando todas las legislaciones, y los países entonces tienen la obligación de aceptar esto dentro de su país, y prima el derecho de la Unión Europea. En un conflicto entonces ellos han aceptado que el derecho de la Unión Europea, es decir, los tratados, lo que establecen, prima en sus naciones. Entonces, queridos amigos, díganme si no es fascinante comprobar cómo las personas que son ciudadanas logran transformar sus naciones, y cómo es evidente el impacto de lo político, lo económico, y nos trae lo jurídico para transformar. Esto transformó el continente europeo. Europa es otra hoy en día. La Unión Europea es una de las potencias más importantes y más influyentes en el mundo. ¿Qué nos queda para nosotros de esto? ¿Es lejano? No, señor. Cada día está más cerca de nosotros. Hoy en día nosotros hacemos así en un teléfono y estamos al otro lado del mundo. Pero no es un tema ajeno a nosotros. Tenemos nosotros que aprender de esto para hacerlo parte de nosotros también. Es que nosotros también hemos sido devastados, necesitamos
ser conscientes, y no solo nosotros, toda nuestra región, América Latina. Así que, ¿qué nos queda para nosotros? La reflexión sobre la importancia de la política, porque la política no fue una cosa accesoria a eso. La política es la columna vertebral de todo este proceso. Entonces, si se da cuenta la importancia de la política, y no solo de la política, de los que hacen, de los que ejercen la política. Porque fue gracias a esas ideas, fíjese, desde Churchill, 1946, hasta donde hemos llegado, son los líderes políticos los que han hecho esta realidad y han creado una nueva manera de ser de la Unión Europea, que cada día está avanzando y que ya va por 27 países. En 1986, Portugal ingresó a la Unión Europea y ingresó también España. Pero les tocó duro. ¿Por qué? Porque ellos allá no reciben a cualquiera. Y cualquiera que digo, porque resulta que acuérdese que Portugal y España venían de las dictaduras. España de Franco y Portugal del señor Salazar. Entonces le tocó demostrar, y ahí es donde aparece el doctor Mário Soares. Ahí es donde aparece el doctor Mário Soares en Portugal, diciendo la urgente necesidad de incorporarse a la Unión Europea porque había que estar, no había que estar más aislados. Y en ese momento es dura la pelea, porque los ciudadanos a veces no entienden la perspectiva y la necesidad de avanzar. Y para poder convencer, porque para poder ingresar a la Unión Europea no es solamente que el dirigente lo diga, es el pueblo el que tiene que decidirlo, que es la verdadera democracia. El doctor Mário Soares, entonces, que era el dirigente de Portugal en ese momento, expresidente, ex primer ministro, y que fue en cierta medida el que condujo la revolución de los claveles, definió, y fue la opinión que los portugueses aceptaron. Vea tan bonito la definición de lo que es el ejercicio de la política en palabras de un europeo contemporáneo porque es de este siglo. El ejercicio de la política implica ideas, ideales, fuertes convicciones, voluntad de servir, desinterés personal, patriotismo, honestidad en el trato con las personas, honorabilidad en el manejo del patrimonio público y, obviamente, coherencia de las ideas con las opiniones y las actuaciones. Este era el tema de la campaña política que logró que Portugal aceptara que vamos a formar parte de la Unión Europea. ¿Se dan cuenta ustedes el nivel de las ideas que mueven y el concepto de lo que es la política? Por eso, insisto, la conclusión de este fascinante proceso, pero es que son 500 páginas, es muy largo. La conclusión de este proceso es la importancia de la política en esta integración, que nos sirve a nosotros de lección, para no solo eso, sino también para entender la urgente necesidad de que nuestros políticos estén en la talla para lograr la prosperidad y avanzar, así como lo hizo la Unión Europea, que tuvo la berraquera después de estar totalmente destruida en la Segunda Guerra Mundial, será hoy en día una de las potencias más influyentes en el mundo. Pues mire, esto es muy largo, pero es que no puedo demorar más porque ustedes, el tiempo es corto, y les agradezco mucho la oportunidad que me han brindado para hacer esta exposición, y bueno, pues yo quedo atenta a cualquier observación que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. No dije todo lo que iba a decir, pero bueno, ahí está.
Ay, Sí, por Felicitaciones. gracias a usted, doctor. Con permiso. Bueno, damas y caballeros, creo que todos hemos quedado verdaderamente encantados de escuchar la exposición de la doctora Esperanza. Indudablemente la exposición es de un gran contenido jurídico, político e histórico. Y también la exposición es sumamente brillante, sumamente elocuente. De manera que creo que todos hemos quedado encantados de escuchar la exposición que ha hecho usted, doctora. Gracias. Muchas gracias. Gracias. El doctor Montaña te dio la palabra con mucho gusto. Gracias, presidente. Marta, bienvenida. Gracias. Felicitaciones. Nos forma encantadora, muy brillante, nos hizo el recorrido de todo este proceso europeo, sin el cual no sería hoy Europa lo que ha logrado, lo que ha logrado en su desarrollo en todos los órdenes y que sigue siendo un pulmón cultural para el mundo, para todos los continentes, indudablemente. Obvio que ahí faltó el oxígeno americano, Roberto Arnaldo, que fue definitivo también, pero de todas formas la fortaleza del pueblo europeo que se ha sabido analizarla muy bien y presentarla de una forma didáctica, con gran brillantez. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Si algún otro de los presentes quiere hacer uso de la palabra, tendré mucho gusto. Muy bien. Nuevamente creo que todos hemos quedado encantados de escuchar su exposición, con un gran contenido y con una gran facilidad en su exposición, en su comunicación. Muy agradecido, doctor. Gracias. El siguiente punto del orden del día, por favor. Con mucho gusto, señor presidente. 5. Toma de juramento, entrega del diploma e imposición de insignias. Muy bien. Les ruego el favor de ponerse en pie. La doctora Esperanza, por favor, puede pasar aquí al frente. Muy bien. Doctora Marta Esperanza Ramos de Echandía, jura usted por Dios y por la academia cumplir bien, fiel y lealmente sus deberes inherentes a su calidad de académica de esta corporación. Sí, juro. Si es así, que Dios y la academia se lo premien, sino que él y ella se lo demanden. Bienvenida al centro de la academia. Luego le voy a pedir un favor al doctor Saúl Soto Montiel, dar lectura al diploma y luego devolverlo porque quiere la doctora que yo se lo entregue. Con gusto, señor presidente. Academia Colombiana de Jurisprudencia. La señora doctora Marta Esperanza Ramos de Echandía ha sido inscrita en esta corporación como miembro correspondiente en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en ella. Y para que conste, se les pide el presente diploma en Bogotá el 27 de noviembre de 2025. El presidente, el vicepresidente, el secretario. Ley Doctora, por favor, tengo el honor de entregar el diploma que la acredita como miembro de esta corporación. Muchas felicitaciones. Gracias. Le voy a pedir el favor a la doctora Lucy Cruz que entregue el diploma de la medalla al doctor Carlos Rufera Gómara, que es la persona que tiene la académica que le imponga la medalla. Por favor, doctora. Doctora Marta Esperanza, es para mí muy grato y honroso hacer la entrega de esta insignia de la corporación a una muy distinguida jurista y paisana. Gracias a usted.
Ahora le voy a pedir el favor al señor secretario general, doctor, que sirva hacerle entrega del escudo a la señora Delia Rodríguez de Méndez, que es la que quiere la doctora Esperanza que le ponga la insignia por el presidente. Muchas gracias. Supongo que esta condecoración debería entregarla su madre, Mary Rodríguez de Ramos, que en su reemplazo pues me tocó el honor de hacerlo a mí. Felicitaciones. Muchas gracias, doctor. El siguiente punto del orden del día, señor secretario. Con mucho gusto, señor presidente. 6, copa de vino.